Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con Revit Estructuras, la clase número 6. ¿Listo? Entonces, sin antes agradecer a todas las personas que nos están apoyando, ya sea suscribiéndose al canal, dando like al video o realizando su comentario, los cuales nos motivan a seguir mejorando. ¿Listo? Empecemos. Hasta esta parte ya nos habíamos quedado culminando todo el tema de cimentación. ¿Listo? Habíamos culminado el tema de tanto zapatas, falsas zapatas y cimientos corridos. ¿Listo? Esas son las cimentaciones principales que teníamos de nuestra vivienda. ¿Listo? Asimismo, para el tema de topografía, que hemos hecho un pequeño cambio para poder visualizar mucho mejor el tema de el color de la parte topográfica suelo, ¿no? Simplemente con VV nos hemos ido a sólido topográfico. ¿Listo? Estamos avanzando un poquito sólido topográfico y acá en patrones hacemos clic y hemos modificado, ¿no? Hemos elegido este colorcito, listo, para que no se opaque en este caso el proyecto o el color no sea tan oscuro, listo, y le hemos dado aceptar, listo, este color y le hemos dado relleno uniforme, listo, aceptar y aceptar, listo, hasta ahí es donde nos habíamos quedado, listo, aceptar, aceptar, listo, hasta ahí nos quedamos. También podemos ocultar esta parte topográfica, ¿no? Con VV, listo, nos vamos a sólido topográfico y desactivamos en este caso esta opción, ¿no? Listo, desactivamos y aceptar para que se pueda ocultar o desaparecer la parte topográfica. Listo, entonces como objetivo es crear todo tipo de columnas que tenemos en el proyecto: columnas rectangulares o cuadradas, columnas circulares y columnas en L o placas. Listo, hoy vamos a ver en este caso la creación de columnas, todo el paso a paso cómo debemos crear los diversos tipos de columnas. Listo, para eso nos vamos a ir primero a nuestro planito. Listo, el plano, ahí tenemos nuestro planito. En esta ocasión nos está presentando este pequeño cuadro en el cual se muestra el resumen de todos los tipos de columna, ¿no? Columna 1, 2, 3, 4 hasta la columna 15, ¿no? Y acá tenemos una columna adicional que dice columna A, cuadrada supongo, de dimensiones. En este caso podemos de 15 por 25 me dice, pero 15 por 30, 15 por 25. Ya podemos ir modificando. Listo, aquí está, columna 15 por 25. Listo, ahí tenemos. Estos son 16 tipos de columna. Listo, entonces vamos a crear cada una de ellas con sus respectivas dimensiones. Listo, ¿qué más nos indica? En el techo de columna sí hay unas pequeñas variaciones para la distribución de acero. Las dimensiones también para la columna 1. Listo, para la columna 1, 2, 3 es lo mismo. Listo, 2, 3 y 4 es lo mismo. A ver, para el piso 1 o nivel 1 de 25 por 40 es la columna 1. El piso 2 es igual, el piso 3 es igual. Piso 4 sí ya se modifica, ¿no? Pero lo importante es eso, el piso 4 ya lo podemos modificar rápidamente. Lo que me interesa son esas partecitas. Listo, para la columna 1 acá tenemos sus dimensiones. Para la columna 2 aquí están sus dimensiones y así podemos ir, en este caso, corrigiendo. ¿Listo? Ahora vamos a ver en detalles. Tal vez lo podemos modificar un color más oscuro. Vamos a ver, a ver. Listo, entonces ya. Clic derecho, a ver. Seleccionar similares y le cambiamos tal vez de colorcito, ¿no? Vamos a poner un color más oscurito para que se pueda visualizar mucho mejor. Ya no es negrito, ¿listo? Simplemente para visualizarlo, listo, y ya está. Con sus respectivas dimensiones, listo, la distribución de sus aceros, el diámetro del acero, cuántos aceros longitudinales, listo, ahí está con sus dimensiones, listo. Entonces, ya teniendo nuestro cuadro de columnas, con ello vamos a ir a crear, listo. Asimismo vamos a revisar un poquito desde dónde nacen nuestras columnas, listo. Vamos a ver, para el tema de zapatas, en este caso va a pertenecer a un sistema estructural aporticado, ¿no? Ya que vamos a tener en esta partecita zapatas y columnas, ¿listo? Para este sistema que sería en este caso o albañilería confinada, o va a depender cómo lo llaman en su país, tenemos, en este caso no tenemos zapatas, tenemos cimientos corridos y a partir de ello nacen las columnas, ¿listo? Un poquito entender esas cositas para ver cómo podemos modelar, ¿listo? Asimismo tenemos que entender, ¿no?, qué tipo de concreto va a ingresar en mi cimiento corrido y qué tipo de concreto va a ingresar acá en el tema de zapatas, ¿listo? Es importante eso, ya que la resistencia en este caso del concreto que va a ingresar en la columna va a ser distinta a la que va a ingresar en un cimiento corrido, o a veces en una zapata también podría ser, ¿no? Pero generalmente el de la columna y zapata es similar, pero para nuestra falsa zapata, cimiento corrido, sí son concretos u hormigón de menor resistencia, ¿listo? Entonces tenemos que entender, para considerar principalmente, para poder priorizar, ¿no? Para poder priorizar cuál de los elementos en este caso va a prevalecer. En este caso comparando, ¿no?, una columna con un cimiento corrido, cuál prevalece o cuál tiene mayor resistencia. Entonces si es que la columna tiene mayor resistencia, eso debe prevalecer en este caso cuando haya una intersección
o solapamiento de elementos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos corregir. ¿Listo? Entonces, para el modelado, como ya hemos hecho en este caso el cimiento corrido, vamos a modelar nuestras columnas, pero considerando desde este nivel. ¿Listo? Desde este nivel, desde acá hacia la parte superior, desde el nivel de, en este caso, del cimiento corrido. ¿Listo? Igual en esta parte vamos a modelar desde esta parte hacia la parte superior. Vamos a ir modelando. ¿Listo? Eso vamos a ir modelando. Asimismo vamos a hacer para las zapatas. Las zapatas igual nacen desde la parte superior del, en este caso de las zapatas van a ser nuestras columnas. ¿Listo? En las zapatas también desde esta parte superior de las zapatas hacia arriba, hacia el siguiente nivel van a ser nuestras columnas. ¿Listo? Esas son las principales. Listo, ahí tenemos. Ahora lo que me interesa, qué tipo de columnas tengo un poquito para poder crear de manera rápida. ¿Listo? Ya que son varias columnas, en este caso 16 tipos de columna, vamos a hacer un ejemplito de cada uno de ellos. ¿Listo? Porque acá tenemos columnas de diferentes, en este caso, formas, ¿no? Rectangulares, circulares y en formas de L. Esas son las tres típicas. ¿Listo? Entonces vamos a crear cada una de estas para poder ver el paso a paso cómo podemos diferenciar y modelar cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, lo más básico en este caso son los rectangulares, que ya tenemos por defecto. Circulares también tenemos, pero a veces no está cargado por defecto en nuestro proyecto y tenemos que abrir nuestra familia en Revit y buscar una columna circular y cargar. Y en las que tienen forma de L si no tenemos en Revit, pero igual se puede crear a partir de una familia de columnas. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ir creando una de cada una. ¿Listo? Una rectangular, una circular y una en forma de L. ¿Listo? Para ir colocando. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, dice columna 1. ¿Listo? Ahí tenemos. Nos vamos a ubicar entonces en qué nivel. Vamos a ver en qué nivel nos ubicamos para ir colocando. ¿Listo? Entonces, esto está en menos 0.30. Van a ser en cimiento corrido. Acá van a ser también en menos 0.30 y acá también en menos 0.30. ¿Listo? Está bien. Entonces, en este caso, todo está naciendo a menos 0.30. En este caso, este es el nivel a menos 0.30, ¿no? Desde esa altura, en menos 0.30. Listo. Entonces, todo está naciendo a partir del menos 0.30, todas las columnas. ¿Listo? Este es menos 0.30. ¿Listo? Esta altura, el menos 0.30. Entonces, este nivel que tenemos va a ser el menos 0.30. ¿Listo? Entonces, ese nivel es el menos 0.30. Nos ubicamos en menos 0.30. A partir de ahí vamos a empezar a modelar todas las columnas, en este caso ya sea circulares, rectangulares en L, a partir de este menos 0.30. Lo mismo para esta parte porticada que pertenece al que tiene zapatas y la parte de albañilería donde tenemos cimientos corridos. ¿Listo? Entonces empecemos de ahí. Primero nos ubicamos en esa parte. ¿Listo? Menos 0.30. Volvemos a Revit. Volvemos a Revit y ahí está. Listo. Nos vamos a ubicar, lo que les decía, en esa parte de menos 0.30. ¿Listo? Ahorita estamos en un 3D. Nos vamos a ir acá en planos estructurales. Elegimos el plano menos 0.30. ¿Listo? Menos 0.30. Aquí está el nivel superior de zapata, menos 0.30. Listo. Entonces ahí está nuestro planito que habíamos dejado y en la que vamos a trabajar. ¿Listo? Primero vamos a crear, a ver, unas columnas típicas. Vamos a ver en esta parte. Ya vamos a ver después la columna en L. ¿Listo? A ver, una que se repite bastante, la columna 9. ¿Listo? Vamos a dibujar la columna 9. ¿Listo? Necesito la columna 9. Aunque debemos crear en orden, ¿no? Vamos a ver cómo podemos crear en orden. Tenemos que crear en orden para no equivocarnos. Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Listo? Vamos a empezar por la columna 1. ¿Listo? Dice C01 de dimensiones 25 por 40. ¿Listo? Base 25, ancho 40. ¿Listo? 25 por 40. ¿Listo? Entonces, para modelar la columna, lo que me interesa solo son estas dos dimensiones. ¿Listo? Base y, perdón, ancho y largo. O largo por ancho, ancho largo, como quieran llamar. ¿Listo? 25 por 40 son las dimensiones de mi columna 1. Entonces, para poder crear nos vamos, en este caso al Revit. ¿Listo? Estamos en esta parte. ¿Listo? En menos 0.30. Para el tema de columnas, ¿cómo podemos ingresar? Si es que hemos utilizado la plantilla arquitectónica, por defecto nos van a traer algunas columnas. Entonces nos vamos a estructuras y en esta parte donde dice pilar, cuando acercamos el mouse hacia esa parte dice, no, pilar estructural. ¿Listo? Pilar estructural. ¿Qué quiere decir? En este caso que las columnas pertenecen a esa categoría, ¿no? De pilar estructural. Hacemos un clic ahí y se nos activa en propiedades todos los tipos de columna que tienen por defecto. ¿Listo? Columnas en este caso para estructuras metálicas. Listo, tenemos en acá perfiles metálicos, pero en este caso vamos a elegir la de hormigón, en este caso rectangular, hormigón rectangular pilar. ¿Listo?
Tenemos eso. Por defecto nos aparecen acá. ¿Listo? Pero ¿qué pasa, ingenieros? Es que estamos utilizando otra plantilla que no sea la arquitectónica. A veces no nos aparecen acá, ¿no? Entonces elegimos estructura, pilar y nos aparece un aviso en acá que dice no tiene cargado esa familia, ¿deseas cargar? Nos pregunta, ¿no? Entonces le damos sí. Una vez que aparece ese aviso y le hayamos dado sí, se nos va a abrir, en este caso, un nuevo cuadro. ¿Listo? Entonces también podemos ingresar por acá. Cargar familia. ¿Listo? Nos va a aparecer este cuadro cuando le damos sí. ¿Listo? Le damos sí y nos abre este cuadro. ¿Listo? Entonces en este cuadro lo que vamos a hacer es ubicar nuestra familia de columnas. ¿Listo? Entonces nos vamos acá. Desplegamos, nos vamos en acá, ¿no? Autodesk, Revit, la versión que tengamos, librerías, en librerías. ¿Listo? Estando en librerías vamos a irnos a inglés. Siempre trabajamos con el inglés. Inglés, US y nos vamos a ir en esta parte de abajo. ¿Listo? Acá tenemos todas las, en este caso, familias de las diferentes categorías, ¿no? Tenemos para columnas, tenemos para cimentaciones. Si es que, por ejemplo, igual no teníamos una zapata, ¿no? Una zapata rectangular no aparecía por defecto, teníamos que irnos acá en Structural Foundation y acá cargábamos esta zapata rectangular, ¿no? Elegimos esta rectangular y le damos a abrir. ¿Listo? Pero en este caso estamos buscando para columnas. Columnas va a pertenecer a mí, en este caso a mi categoría de columnas, ¿no? En este caso va a estar en esta parte, en esta carpeta de Structural Columns. ¿Listo? Hacemos clic. Structural Columns. Listo, acá tenemos todas las columnas estructurales de concreto y de madera, de acero, etc. Pero nosotros necesitamos en este caso, una columna de concreto. ¿Listo? Ingresamos a la carpeta concreto. ¿Listo? Entonces hemos seguido esa ruta. ¿Listo? Autodesk, Revit, la versión que tengamos, librerías, inglés, US, Structural Columns, Concrete. ¿Listo? Concreto, concreto. ¿Listo? Ahí está. Y acá tenemos todos los tipos de columna existentes que podamos cargar. ¿Listo? Entonces, ahora necesito... tenemos columnas cuadradas, en este caso para crear columnas de 30 por 30, 50 por 50, listo, pero lo importante acá, columnas rectangulares, listo, esto es de manera general columnas rectangulares, eso es lo que necesitamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Acá también tenemos columnas circulares, ¿ves? También que eso después vamos a ir a cargar, listo, entonces primero vamos a utilizar las columnas rectangulares, también le podemos dar a abrir y automáticamente también eso se va a cargar, listo, acá tenemos columnas rectangulares y con todas las dimensiones, listo. Acá está, columnas rectangulares. Vamos a elegir por defecto cualquiera de ellos. ¿Listo? Vamos a elegir, digamos esto. ¿Listo? Elegimos uno y nos vamos en acá, como siempre, editar tipo. ¿Listo? Vamos a primero crear nuestras columnas. Después vamos a ver cómo lo colocamos. ¿Listo? Entonces vamos a editar tipo y vamos a darle en acá a duplicar. ¿Listo? Siempre duplicamos. ¿Listo? Duplicamos. Ahora sí, creamos el nombre para nuestras columnas. Y la que estamos creando es columna 1, C1- con sus respectivas dimensiones. Ahora sí, vamos a las dimensiones, es 0.25 por 0.40, ¿listo? Entonces esas dimensiones, 0.25 por 0.40, ¿listo? Si quieren podemos poner metros o dejamos así, listo. Columna 1, 0.25 por 0.40, lo dejamos así, ¿listo? Aceptar. Ya hemos creado en este caso el nombre, ahora necesitamos modificar esas dimensiones de 0.25 por 0.40, ¿listo? Entonces como siempre nos vamos en acá, esta parte donde dice cotas. En base podemos poner el 0.25 y en H le ponemos el 0.40. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra columna 1. Ya está creado mi columna 1. Eso es todo. ¿Listo? Le damos a aplicar. Lo mismo podemos crear nuestra columna 2. Ahorita primero deberíamos crear todas las columnas. ¿Listo? A manera de ejemplo lo voy a crear también en la columna 2. ¿Listo? Columna 2 es 0.15 por 0.30. ¿Listo? Columna 2. Entonces, esto simplemente duplicamos. Duplicamos y acá le cambiamos. Columna 2, 0.15. 0.15 por, entonces vamos a ver 0.15 por 0.30, listo, 0.30, listo, 0.30 y le damos a aceptar, listo, y acá modificamos, ¿no? En este caso la dimensión ya va a ser 0.15 por 0.30, listo, ahí está, 0.15 por 0.30 y le damos a aplicar, listo, aplicar. Entonces ya se ha creado, aquí se está creando todas las columnas que tenemos, ¿no? Y así podemos ir creando todas las columnas en este caso que vamos a ir utilizando, columna 3, 4, listo, pero vamos a ver en acá cuáles son las columnas que son distintas. Listo, columna 1, 3, 4, acá la 3 y la 5, columna 3 y 5 que nos dice son columnas circulares. Listo, columna 1, 4, 6 y 7, esto lo podemos crear con lo mismo que hemos hecho la columna 1 y 2 con la columna rectangular. Podemos ir creando estas. Listo, ahora lo que necesito, crear este tipo de columnas circulares. Listo, entonces columnas circulares. Esta es la columna 3 y 5, van a ser las mismas. Entonces 3 y 5 van a ser circulares, a ver, 3 y 5. Entonces me ubico en la columna 3, listo, aquí está, columna 3, pero acá ya no me da las dimensiones de largo por ancho, listo, o base por altura, listo, me está dando simplemente de diámetro 35. Entonces la columna 3 que vamos a utilizar va a ser una columna circular
que tiene un diámetro de 35 centímetros o 0,35 metros. ¿Listo? Entonces, en acá ya no podemos crear. ¿Listo? Este tipo de, en este caso de columnas, simplemente era para columnas rectangulares. Acá el nombre mismo dice columna rectangular. Familia, columna rectangular. Los tipos son que estamos creando, que ya hemos explicado cuál es la diferencia entre familias y tipos, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Secciones huecas rectangulares, no, ahorita no necesito eso. Vamos a cargar de nuevo unas columnas circulares, ¿listo? Entonces, así podemos crear todas las rectangulares, ¿listo? Todas las que nos indicas que son rectangulares, viendo en este caso nuestro planito. ¿Cuáles son rectangulares? Terminamos de crear columna 6, 7, 11, 12, columna 14, así. Todas las columnas rectangulares podemos ir creando, ¿listo? Antes de cargar la columna rectangular, perdón, la columna circular, vamos a revisar un poquito también que tenemos placas. ¿Listo? Vamos a revisar, tenemos en acá algunas plaquitas. Por ejemplo, tenemos placas. Acá tenemos placas. De placas, por ejemplo, en forma rectangular. ¿Listo? Placas podemos utilizar de diferentes. Podemos utilizar ya sea el tema de muros o simplemente con la herramienta columnas podemos ir trabajando en acá. ¿Listo? Entonces podemos trabajar. Entonces vamos a ver qué tipo de placas existen acá o qué formas. La forma de L ya lo vamos a crear después. Esta plaquita. Placa número 1. De 0.15 por 0.90. Como les decía, podemos ir creando simplemente utilizando, en este caso, la categoría de columnas. Lo mismo podemos utilizar para placas. O si no, también podemos utilizar otra categoría que ya vamos a ver cuando utilicemos muros, ¿no? Entonces, para aprovechar, vamos a utilizar simplemente acá la categoría de columnas porque va a cumplir, en este caso, va a ser casi el modelado similar a columnas, ¿no? Entonces, simplemente es como si fuese una columna un poquito más extendida. ¿Listo? Entonces, vamos a crear esta placa, pero en este caso utilizando la familia de columnas. ¿Listo? Entonces, para esta placa tenemos que se llama placa 1 de 0.15 por 0.90. ¿Listo? Entonces lo mismo, simplemente le damos duplicar, pero le cambiamos el nombre acá. Ponemos placa 1 de 0.15 por 0.90. ¿Listo? Eso es todo. ¿A ver? 0.15 por 0.90. 0.15 de ancho por largo 0.90. ¿Listo? Suficiente. Ahí está, ya tenemos la placa 1. Si no, le ponemos PL1. ¿Listo? Para que se diferencie. PL1 de 0.15 por 0.90. Le damos a aceptar. Igual. En este caso 0.15 ya está, lo dejamos por defecto. Y acá 0.90. ¿Listo? Modificamos. Entonces así estaríamos creando también nuestras placas rectangulares. ¿Listo? Y acá tenemos otra placa. Por ejemplo, tenemos placa para el primer, segundo nivel. Otras placas, ¿no? De 1. A ver, este es tipo A. Acá tenemos tipo B, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Acá podemos tener tipo A, tipo B. Entonces acá podemos modificar. Voy a cambiar el nombre, ¿listo? Cambiar nombre, placa 1, entonces guión B, ¿listo? Guión B, para que sea el tipo B, ¿listo? Aceptar. Listo, esto podemos duplicar y le ponemos placa 1, en este caso el A. El tipo A, porque tenemos dos tipos, ¿no? Tipo A y tipo B. ¿Listo? Tipo A y tipo B. El tipo B en este caso va a ser de 1.45 por 0.25. A ver, placa 1. Listo, a ver, vamos a ver, esto no tiene, no sé qué placa es esto. Listo, pero igual, podemos ir creando. Basta que sea una placa rectangular, las diferentes placas que tengamos, y vamos a ver en el modelado. Listo, cuando nos falta una de las placas, vamos a ir creándolo. Listo, así podemos ir modificando. Listo, por ahora lo dejamos acá. Placa 1B de 0.15 por 0.90. Listo, le damos a aplicar, ya está. Ya hemos modificado esto, ya está. Listo, entonces ya hemos creado todos los elementos rectangulares para columnas y placas. Listo, ahora sí vamos a cargar, en este caso, crear nuestras columnas circulares. Listo, aceptar, le damos a aceptar. Listo. Siempre guardamos, por favor. Listo. Ahora sí necesito crear también columnas circulares, porque acá me dice voy a tener columnas circulares. Se está poniendo para poder modelar, no simplemente con Escape. Aún no vamos a modelar. Aún no, estamos creando recién todos los tipos de columnas que tenemos en el plano. Listo. Ahora sí vamos a crear nuestras columnas circulares. Listo. Entonces nos vamos al planito. ¿Qué nos dice el plano? Necesito crear la columna circular tercera, ¿no? Listo, ahora sí, tenemos acá. ¿Listo? Columna circular de diámetro de 0.35. ¿Listo? Eso es lo que me interesa. Circular de diámetro 0.35. Listo, y nos vamos a estructuras, pilares. Como les decía, acá no tenemos columnas circulares. ¿Listo? Tenemos columnas metálicas, para estructuras metálicas, perdón, perfiles metálicos, de concreto rectangulares, etcétera, ¿no? Pero no tenemos en este caso, tenemos secciones huecas, pero no me interesa eso. Lo que necesito son columnas circulares. ¿Listo? Entonces lo mismo, como no tenemos eso, a ver, estamos en estructuras, pilar. Y cuando damos pilar se nos activan acá, a ver, le damos escape un ratito. Estructuras, pilar. Listo, aquí está. Se nos activa esta opción, ¿no? Cargar familia. Listo, podemos cargar familia. Y ya nos manda en este caso a la carpeta que habíamos ido hace ratos. Listo, está, ¿no? Autodesk, Revit, librerías, inglés, listo, hasta concreto. Listo, estamos en concreto. Dentro de en este caso de la carpeta donde están las columnas de concreto tenemos, ¿no? Cuadradas, rectangulares y lo que me interesa. Aquí está.
en este caso, columnas circulares, ¿no? Listo, ahí acá tenemos la imagen de columnas circulares. Simplemente le damos abrir. Listo, le damos abrir. Listo, ya se cargó. Aquí está. Desplegamos, acá tenemos todos los tipos de, en este caso, columnas circulares, ¿no? De 30 centímetros, de 45, de 60 centímetros o 600 milímetros, como quieran. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar esto para poder duplicar y crear esas columnas que necesito. Necesitamos una columna de diámetro 35. ¿Listo, ingeniero? Entonces, simplemente agarramos esto, editar tipo y duplicamos. En este caso es la columna 3, ¿no? Columna 3, guión, en este caso de diámetro, ¿no? Ponemos diámetro igual 0.30 metros o 0.30. ¿Listo? A ver, vamos a ver, sí, ¿no? A ver, no sé si se puede copiar este símbolo, control C, o si no, con las teclas podemos ir creando. No hay un, en este caso, a ver, control V. Listo, ahí está, diámetro 0.30. Columna 3, diámetro 0.30. Si no existe, o se puede hacer con la tecla, ¿no? Pueden buscar cuál es el comando para poder crear el símbolo de diámetro. ¿Listo? 0.30, aceptar. ¿Listo? Y a ver, 0.30, no, este es 0.35, perdón, 0.35. Simplemente podemos cambiar el nombre, cambiar nombre y lo modificamos a 0.35. ¿Listo? Aceptar, 0.35. Listo, ya está. Ahora tenemos que modificar en acá el diámetro. Acá me dice por defecto 0.30, entonces 0.35. Listo, eso es todo. Le damos a aplicar. Listo. ¿Qué más? Otro circular sí creo que tenemos. Acá nos dice que hay dos tipos, la columna 3 y 5. La columna 5, a ver, vamos a ver de cuánto de diámetro es. Es de 0.30. ¿Listo? La columna 5 es de 0.30. Entonces, este mismo podemos duplicar. Columna 5 de diámetro 0.30. ¿Listo? Ahí está. Le damos a aceptar. Columna 5 y acá cambiamos a 0.30. ¿Listo? Eso es todo. Aplicar. Acá tenemos, ingeniero, los dos tipos de columnas de 0.30 a 0.35. ¿Listo? Aceptar. Listo, ya tenemos. ¿Listo? A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Otro tipo de columnas que, a ver, que podamos crear en este caso son las columnas en L, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo creamos las columnas en L, ¿listo? Por ahora nos quedamos ahí, vamos a ir cómo ir modelando, ¿listo? Entonces, una vez que hayamos creado nuestras columnas, ¿listo? Ahora vamos a ver cómo podemos colocar, ¿listo? Para poder colocar o modelar nuestras columnas, nos vamos a ir a estructuras, igual, nos vamos a pilar y elegimos qué columna voy a colocar. Por ejemplo, acá, a ver, hemos creado las columnas 1, 2 y 3. Vamos a buscar acá, columna 1. Acá dice la columna 1, ¿no? Entonces, buscamos y donde hemos creado dice columna 1. ¿Listo? Antes de eso, vamos a eliminar algunas columnas que no... Columna 1, ¿listo? Columna 1 y podemos colocar. Pero antes de eso vamos a eliminar. Por ejemplo, acá tenemos, cuando elegimos pilares, tenemos varias, en este caso varios tipos, ¿no? Que no estamos utilizando. Por ejemplo, acá tenemos el de 300, no sé. Esto me está incomodando, ¿listo? Eso es también, a veces es un poquito pesado nuestro proyecto. Entonces nos vamos a ir, como se les ha indicado la clase anterior para zapatas, igual, no vamos a modificar en este caso en familias. Listo, nos vamos a familias, en el más desplegamos. Listo, cuando desplegamos ese más o le damos clic, se nos va a abrir todos los tipos de familia que tengamos. Listo, entonces ahorita vamos a irnos a la categoría de pilares estructurales. Todas las columnas en este caso pertenecen a la categoría pilares estructurales. Simplemente buscamos pilares. Listo, pilares estructurales, aquí está, listo, desplegamos esta flecha, o perdón, este más, para poder ir, en este caso, qué tipos o cuáles son las familias que tenemos. Tenemos columnas que nos dice de ala ancha, estos son para perfiles metálicos, no necesita, simple clic derecho y suprimir, suprimimos todo. Rectangulares, esto tampoco no hemos utilizado, suprimir, listo, suprimir. Dentro de acá, concreto rectangular, aquí sí están los tres que hemos utilizado, entonces solo estos tres primeros que no utilizo, los suprimimos, listo, eso les digo. Les decía que hacemos para, en este caso, hacer que nuestros elementos sean menos pesados, ¿no? Columna 1, 2, eso sí queda, ¿listo? Desplegamos esto, tenemos columnas circulares, ¿no? Igualito, esto de acá. Suprimimos, ¿listo? Suprimimos o eliminamos todas las que no utilizamos, ¿listo? Ahí está. Secciones huecas también, todo lo eliminamos, eso, suprimir. ¿Listo? Ahí está. Entonces solo va a quedar las columnas que vamos a ir creando, ¿listo? Entonces, ahora sí, esto lo reducimos, ¿listo? Lo minimizamos, ¿listo? Ahora sí regresamos, ¿listo? Estructuras, pilares. Una vez que hayamos eliminado, desplegamos esto. Ahí tenemos solo las columnas que vamos a utilizar o que hemos creado. ¿Listo? Entonces, queríamos la columna 1. Entonces selecciono la columna 1. Listo. Basta que seleccione, muevo el mouse hacia la parte, en este caso, la parte donde trabajamos, donde está el modelo, o sea, la ventana de trabajo, y tenemos una silueta de la columna, ¿no? De la columna que vamos a ir colocando. ¿Listo? Antes de colocar tenemos que verificar algunas cositas. El primer paso es seleccionar el tipo de columna que necesito en este momento colocar. ¿Listo? El siguiente paso, en acá, ¿qué nos dice? ¿Cómo vas a colocar?
un pilar o una columna vertical o una columna inclinada. Nosotros generalmente colocamos pilares verticales o columnas verticales, ¿no? En forma directa, ¿no? No columnas con inclinación. Entonces simplemente pilar vertical. Esto hay que tener cuidado porque a veces cuando está activo pilar inclinado nos trae problemas. ¿Listo? Entonces elegimos pilar vertical. Listo. A ver, ¿qué más? Antes de eso, en acá también hay otra partecita, ¿listo? ¿Cómo quieres que se coloque? Dice, ¿en profundidad o en altura? ¿Listo? Entonces vamos a explicar un poquito a qué se refiere estos dos, cuando dicen profundidad en altura, ¿listo? Para eso nos vamos a ir, a ver acá, ¿listo? Acá, en este cortecito nos va a servir, ¿listo? Entonces, ahorita estamos en este nivel, ¿listo? Ahorita estamos en este nivel que nos indica el menos 0.30. Estamos en ese nivel, ¿listo? Entonces, cuando nos dice que la columna se va a colocar en profundidad, al momento de modelar, mi columna va a tomar como referencia este nivel menos 0.30 y se va a modelar hacia abajo, porque dice en profundidad, hacia abajo se va a modelar mi columna, cuando elegimos la opción profundidad. Y cuando elegimos la opción altura, se va a modelar desde acá hacia la parte superior, hacia los niveles superiores. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que elegir, en este caso, la opción de altura. ¿Listo? Altura para que mi elemento en este caso se modele hacia la parte superior. ¿Listo? Hacia la parte superior, porque necesito que este nivel tome como base y se modele hacia la parte de arriba. ¿Listo? Entonces vamos a elegir hacia altura. ¿Listo? Entonces esa partecita. Ahora sí, regresemos al ring. Listo, ahí está. Entonces ahorita estamos en el nivel menos 0.30. Entonces vamos a elegir altura para que la columna se modele hacia arriba. ¿Listo? Una vez que hayamos elegido altura, en este caso acá tenemos la opción de modificar. A ver qué nos dice. A ver, altura. Vamos a poner altura hasta el nivel 265. ¿Listo? Hasta el 265, porque eso va a ser el nivel de falso piso. ¿Listo? Entonces, por el momento lo colocamos afuera. ¿Listo? Lo colocamos afuera nuestra columnita, una parte de afuera. ¿Listo? Lo dejamos ahí para que no me salga errores. En este caso, o tal vez algún aviso que tal vez nos pueda confundir. Lo dejamos ahí, ¿listo? Entonces ahí está mi columna. Esa es mi columna 1. Vamos a verificar en acá, ¿listo? ¿Qué dice? El nivel de base va a ser menos 0.30. Efectivamente, hemos dicho que el nivel de base va a ser el menos 0.30. A partir de acá se va a modelar mi columna, ¿listo? Eso se está tomando como nivel de base, ¿listo? Entonces, el nivel de base está tomando esta parte de acá, ¿listo? Ese es el nivel de base. Hacia arriba se va a modelar, muy bien. ¿Qué nos dice? Desfase de la base. ¿Qué quiere decir? A veces la columna, cuando digamos, si hubiésemos tomado el nivel de base, esta parte del 0,0, tendríamos que desfasar la columna porque si no se modelaría desde esta parte. ¿Listo? Vamos a indicar un poquito esto. Si no se modelaría desde acá, ¿no? Se modelaría desde acá hasta arriba. Y me va a quedar vacío toda esta parte. ¿Listo? Me quedaría vacío. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esta columna baje? Simplemente utilizando el desfase. Tendría que desfasar menos 0.30 para que mi zapata se conecte con la columna o para que esta columna baje hasta la zapata. Entonces tendría que utilizar la opción de desfase menos 0.30 para bajar todo esto. Pero en este caso, como estamos utilizando el nivel menos 0.30, no necesito ningún desfase, por eso está en 0. ¿Listo? Y el nivel superior, ¿hasta dónde quiero que llegue mi columna? Hasta el piso 1. ¿Listo? Hasta el piso 1, en este caso, perdón, hasta el segundo nivel, que va a ser al 2.65 o al nivel del falso piso. ¿Listo? Al 2.65. Igual, en la parte superior también podemos desfasar un poquito más abajo, más hacia arriba, ya vamos a ver posteriormente. ¿Listo? Entonces, simplemente esos son las recomendaciones para poder visualizar e identificar qué cosas tenemos que corregir. No, ahorita vamos a ver un cortecito, ¿listo? Entonces, por el momento está bien, ¿listo? Entonces, ahora sí podemos mover o alinear hasta esta parte, ¿listo? A veces cuando no tenemos el CAD, por ejemplo, tenemos que estar moviendo, ¿no? Con distancias, por ejemplo, necesito cuánto de distancia, por ejemplo, medir en mi CAD, ¿no? Vamos a ubicarnos, estamos colocando en la columna 1, por ejemplo, necesito, ¿no? Cuánto de distancia existe desde este eje, por ejemplo, desde este eje hasta acá para colocar la columna. A veces nos complicamos, a veces, ¿no? Entonces, como supongamos que no tengamos nuestro CAD, vamos a ver VV, nos vamos categorías importadas y ocultamos por un momento. ¿Listo? Entonces, si es que no sabemos, VV, categorías, vaya, cimentación, aceptar. Listo, ahí está. Entonces desaparece nuestro CAD. No tendríamos que estar buscando cómo podemos trasladar. Eso ya les decía, es fácil, ¿no? Simplemente tenemos que ir moviendo. Listo, por ejemplo, lo primero sería identificar en nuestro CAD a qué distancia está. Primero este está en este eje, en el eje B. En el eje B está nuestra columna. Y acá tenemos el eje, este es el eje 2, ¿no? El eje 2 y el eje 1. Más o menos ahí está, entre el eje 2 y el eje B. Eje 2 y B, ¿listo? Entonces aquí está eje 2 y eje B. Sería acá. Entonces mi columna más o menos va a estar acá, ¿listo? Entonces esto podemos ir trasladando con distancias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto de distancia va a existir, por ejemplo, acá?
por ejemplo, ¿dónde estamos? Acá. Listo, entonces necesito una distancia, por ejemplo, esta distancia de acá. Necesito esta distancia desde acá hasta acá. Listo, esto lo estamos indicando para poder en este caso hacer cuando no tengamos un plano como plantilla, ¿no? Por ejemplo, dice 0.18. Necesito que la distancia desde esta cara hasta el nivel de este eje sea de 0.18. Entonces tendríamos que modificarlo. Simplemente ponemos esto desde acá hasta acá. Debe haber 0.18. Entonces para que se mueva simplemente seleccionamos la columna, acá ponemos 0.18, listo, enter y ya está, ya se movió esa posición. Igualito, desde esta parte, si es que por ejemplo desde acá, desde esta cara hasta este eje, ¿cuánto hay? 0.20, listo, 0.20. Listo, y podemos ir moviendo así, listo. Esto estamos haciendo cuando no tengamos plano, listo. Esto sí está 0.20. Si es que no está, seleccionamos y ponemos 0.20 y se va a ir modificando, listo. Entonces así podemos modificar cuando no tengamos en este caso una plantilla de CAD o no tengamos en este caso para poder vincular, ¿no? Con CAD VV. Entonces retornamos para poder avanzar. Utilizamos nuestra plantilla, listo. Aceptar. Y ahí está, efectivamente ahí se ha colocado, ¿no? A ver acá, vamos a adecuarlo al CAD, ¿listo? Vamos a adecuarlo con alinear. AL, presionamos AL y decimos quiero que se alinee hasta acá esta cara, ¿listo? Y se mueve, ahí está, se está acomodando, listo. Ahí está nuestra primera columna, así podemos ir colocando las demás columnas, ¿listo? A ver, ¿qué más? Vamos a ver un poquito más, antes de eso vamos a hacer un cortecito, ¿listo? Un cortecito para ver cómo se ha colocado mi columna, si está a la altura adecuada respecto a este cimiento corrido 0.5. Entonces nos vamos acá en sección, o si no nosotros hemos creado las teclas de acceso rápido, ¿no? Llamado sec. Listo, si no hacemos clic y hacemos un cortecito. Desde acá hasta acá, solo quiero que se visualice esta partecita. Hasta acá, ¿listo? Clic derecho e ir a la vista. Listo, ahí está. Esto bajamos, le damos en colores sombreados y bajamos de escala 1 en 25. Listo, 1 en 25. Ahora sí, ahí está. Listo, ahí está esto lo podemos subir hasta acá. Listo, ahí está mi columnita, ¿listo? Efectivamente se ha colocado encima del cimiento corrido, pero esto podemos extender un poquito más. Seleccionamos este cuadro, en este caso es como una caja de sección que nos permite extendernos hasta el nivel que tengamos, nivel 1, 2, 3 también vamos a utilizar posteriormente, ¿listo? Pero solo hasta ahora me interesa hasta acá, listo, ahí está. Sí, efectivamente se ha modelado hasta el nivel de falso piso 265, listo, ahí está, está bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi columna se hubiese modelado, digamos... A ver, más arriba, con las flechitas lo voy a mover hacia la parte superior. ¿Listo? Vamos a ver hacia la parte superior. No quiere moverse. Vamos a alinear. Hasta acá, vamos a ver. No quiere moverse. ¿Qué pasaría si es que, digamos, hubiese modelado desde esta parte? No, vamos a ver por qué no quiere mover. No quiere. Vamos a mover, a ver, desde acá hasta acá. No quiere, no quiere. Control Z. Vamos a ver. Control Z. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si mi columna se hubiese modelado, digamos, un poquito más arriba? Entonces sería más o menos acá. Lo voy a poner un desfase de la base de 0.2, digamos algo así. Entonces, digamos que mi columna se hubiese modelado así, no sé, por algún motivo me he equivocado en acá y se ha modelado, ¿no? En este caso se ha modelado así. Entonces hay varias maneras. Uno podemos hacer extendiendo, ¿no? Hacemos en acá extender hasta esta parte, quiero que se extienda esta columna, así podemos ir extendiendo, ¿no? O si no, lo más fácil, lo que generalmente se trabaja es seleccionamos esto y tenemos que ir buscando, ¿no? ¿Cuánto nos falta, por ejemplo, en esta distancia? Medimos desde acá hasta acá, me falta que baje 0.20, entonces tendríamos que seleccionar la columna y en acá nos vamos, ¿no? En este caso tiene que bajar menos 0.20, pero restando 0.20 esto va a llegar a 0, ¿listo? Entonces por eso el desfase exactamente encaja ahí, ¿listo? Entonces así tendríamos que ir visualizando si es que está bien colocada nuestra columna, listo, haciendo un cortecito y específicamente tiene que llegar desde hasta esta parte superior del cimiento corrido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo pongo un desfase de menos 0.5? No mucho, menos 0.2, listo, menos 0.2 y la columna, mira, está bajando hasta acá, en este caso se está metiendo hacia la parte del cimiento corrido y no puede ser. En este caso necesito que suba esta base 0.20, por eso es que en esta parte tiene que estar 0, ¿no? Para que llegue exactamente ahí. Y así podemos ir jugando con la parte superior también, subiendo o bajando con desfases. ¿Listo? Entonces esa sería la manera que como podemos corregir. Nos vamos a un 3D, ahí está. Ahí se está modelando mi columnita, ¿listo? Lo mismo hacemos para una columna circular. A ver, vamos a ver, columna 1. Genero, acá también tengo columna 1, acá también otra columna 1. ¿Voy a estar haciendo lo mismo? Ir a estructuras, elegir, no, en este caso si tenemos columnas típicas, seleccionamos. A ver, a veces cuando tenemos elementos modelados, por ejemplo acá tengo una columna, un cimiento corrido, tal vez también, digamos, tuviese una zapata, no sé, un soldado, varios elementos, cuando nos acercamos no sabemos qué elemento se está seleccionando, ¿no? Entonces cuando nos acercamos presionamos en este caso la flechita Tab para poder en este caso
simplemente nos acercamos y presionamos Tab, ¿no? Presionamos Tab hasta que, a ver un ratito. ¿Ver? Nos acercamos, es la barra espaciadora, creo. Ahora vamos a ver un ratito. Nos acercamos. Nos acercamos y, digamos, seleccionamos la columna. ¿Listo? Seleccionamos la columna. Basta que encontremos la columna, le damos ya sea crear similar, pero mejor sería acá copiar, porque tenemos las mismas dimensiones. Le damos copiar. Quiero que se copie desde esta esquina hasta esta esquina. ¿Listo? En este caso ya no necesita estar corrigiendo las alturas. Se supone que hemos corregido adecuadamente las alturas y la profundidad en esta parte. ¿Listo? Entonces podemos ir copiando así a todas las columnas 1. Copiar y seleccionamos desde esta esquina, buscamos todo donde dice columna 1 y podemos ir, en este caso, colocando, ¿no? Listo, simplemente corrigiendo 1. Listo, esa es la manera en este caso de cómo podemos crear las columnas uno por uno. ¿Listo? A ver, guardamos. La otra manera en este caso de poder colocar las columnas también es de manera rápida. Puede ser así, porque vamos a ver ahorita un ratito. Está guardando. Podemos crear columnas por bloques, en este caso en función a la intersección de ejes o rejillas. Por ejemplo, habíamos creado en acá el eje 2 y el eje F, ¿no? En este caso la intersección va a ser esta partecita, ¿listo? Acá también la intersección, esta parte. Algunos proyectos en los que las columnas específicamente o exactamente están en esa parte del eje, nos interesa o nos sirve colocar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Listo? Entonces, por manera de ejemplo, nos vamos en acá. Estructura y supongamos cualquier columna, ¿listo? Estructura y vamos a elegir pilar. Y elegimos columna 1, listo, a ver, aunque tenemos más columnas 7 en acá, no hay que elegir, no tenemos columna 7, columna 9 tampoco, entonces columna 1, listo, columna 1, listo, elegimos columna 1 y en acá nos vamos, listo, la manera de colocar dice en intersección de rejillas, listo, entonces en toda la parte donde haya una intersección de rejillas o un cruce de rejillas, por ejemplo en acá la rejilla 2 con la rejilla E se cruzan en esta parte. La rejilla 3 con el E se cruzan en esta parte. Entonces, en todas esas intersecciones se va a dibujar una columna. Cuando seleccionemos, en este caso, en rejillas. Entonces, damos en rejillas y ahora podemos seleccionar toda esa parte, ¿no? Voy a seleccionar toda esta parte para que se coloque ahí una columna. ¿Listo? Se ha colocado ahí. Entonces, le damos finalizar. Listo, finalizar y automáticamente en todas esas intersecciones se ha creado una columna, ¿ve? Un tipo de columna. ¿Listo? Ahí está el tipo de columna. Listo, ahí está. A ver, vamos a ver para eso un poquito, vamos a crear en acá la columna 7, ¿ya? Para poder, entonces la columna 7 vamos a crear en este caso para poder ver cómo podemos aprovechar eso que hemos creado. Columna 7 de 15 por 40, ¿listo? Columna 7 de 15 por 40, entonces vamos a pilar, en este caso no tenemos, ¿no? Editar tipo, duplicar, columna 7 de 15 por 40, 15 por 40, ¿no? Ahora a ver que 15 por 40, columna 7, 15 por 40, está bien, listo, estamos con una 7, 15 por 40, aceptar, y acá 0.15 por 0.40, listo, aplicar, listo, aceptar. Entonces para ello les decía que ya deberíamos haber creado todas las columnas rectangulares. ¿Para qué entonces? Por ejemplo, ahorita si es que seleccionamos esa columna que hemos creado por bloque o en las intersecciones, seleccionamos y me dice columna 1, listo, columna 1. Pero en acá no va a ingresar la columna 1, en este caso acá va a ingresar la placa 1, listo, acá también la columna 7, ¿listo? Entonces, una vez que tengamos, por ejemplo, en esta parte se ha colocado columna 1, acá también columna 1, en toda esta parte que hemos creado por bloque se ha colocado la columna 1 o la columna que hemos elegido inicialmente. Pero yo quiero, ingeniero, que esté la columna 7, entonces puedo seleccionar esto, selecciono esa columna y simplemente modificamos. Se supone que acá ya va a estar todas las columnas creadas. Para eso he creado el columna 7, ¿listo? Columna 7 y ahí está, ¿listo? Entonces simplemente con alinear o con mover, en este caso podemos ir colocando, ¿listo? Lo recomendable con alinear, ¿no? Nos vamos, seleccionamos en esta parte, ¿viste? Alinear, hacemos clic en alinear y ahora sí, quiero que se mueva hasta esta parte, esta cara, ¿listo? Quiero que se mueva hasta esta parte, esta cara, ¿listo? Ahí está mi columna 7, verificamos que en la altura, ¿listo? Nivel de base menos 0.30, está bien, desfase 0 y nivel superior 2.65, efectivamente, ahí está, ¿listo? Así podemos ir aprovechando. Esta es la columna 7 también, igual podemos modificar a columna 7 y lo damos a alinear, le damos a alinear hasta esta parte, quiero que se alinee esto y hasta acá esta base, listo, ahí está, así podemos ir colocando, listo. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos que columna sería esto, columna 9, ¿no? Pero no hemos creado aún la columna 9, por eso debería estar creada la columna 9, pero voy a aprovechar esta columna, listo, aprovechamos esta columna y lo traslado acá, lo voy a cambiar a placa, selecciono esto y me voy a decir que esta se convierte en placa, listo, placa de 15 por 90, espero que sea de esas dimensiones, listo, ahí está la placa. ¿Para qué estoy eligiendo? Porque acá me dice que va a haber una placa, listo, pero ingeniero, se me está colocando en forma vertical. ¿Cómo rotábamos? Con la barra espaciadora, en este caso de nuestro teclado, ¿no? Listo,
presionamos y va a ir rotando, ¿no? Listo, ahí está. Necesito que esté ahí. De nuevo alinear. Listo, alineamos hasta esta parte. O si no, primero alineamos hasta esta cara. Listo, hasta esta cara quiero que se alinee esta. Y se alinea. Listo, después hasta esta parte, esto. Listo, ahí está. Enter, ahí está. Ahí tenemos la plaquita. Listo, así podemos ir creando todas nuestras columnas. Listo, esto tenemos que modificar igual al sería columna 9, ¿no? Columna 9 no tenemos. Listo, entonces lo voy a suprimir por el momento. Ya después lo voy a culminar. Listo, ya saben, esto sí, columna 7. Cambiamos a columna 7. A ver, columna 7. Ahí está, columna 7. Listo, y le damos a alinear simplemente. Alinear hasta esta parte. Listo, así. Así tenemos que ir culminando todas las columnas. Listo, entonces nos vamos a un 3D. Estaría quedando mucho mejor nuestros elementos. Listo, y verificar que todo esté naciendo desde la parte superior. Listo. Ahora sí, llegó el momento de crear nuestras columnas en L. Listo, columnas en L. Listo, entonces me voy a ir al planito para poder verificar de cuántos son o qué dimensiones tiene mi columna en L. Listo, a ver, una columna en L, una placa. Columnas en L, placas. Ahora vamos a ver en esta parte, creo que tenía columnas en L. Acá tenemos, bueno, acá tenemos columna 8 en L, ¿no? De 40 por 40 y un espesor de 15. Cuando creemos placas o columnas va a ser lo mismo, ¿listo? Vamos a utilizar la misma familia, simplemente como hemos visto, simplemente hemos cambiado, ¿no? De nombrecito, se va a llamar placa o columna, ¿listo? No interesa. Entonces simplemente vamos a ver cómo crear una columna en L y lo mismo podemos utilizar para la placa, ¿listo? Entonces, listo, para eso tenemos que como no tenemos por defecto un tipo de columna en L, tenemos que crear desde una familia, ¿listo? Entonces hay que ver el paso a paso. Antes, si es que quieren ver el paso a paso también ya un poquito tal vez más detallado, tenemos un video en el que hemos subido cómo crear placas y columnas en L, o solo tenemos cómo crear una columna en L, también tenemos en el canal, ¿listo? Los pueden también revisar, pero igual lo vamos a hacer de manera un poquito rápida, pero es entendible. Todos los pasos vamos a explicar lo más detallado posible, pero vamos a hacer un poquito rápido, ¿listo? Listo, entonces vamos a abrir en este caso una plantilla para nuestra familia, ¿listo? Por ejemplo, para nuestro proyecto, para iniciar el proyecto, hemos abierto una plantilla, pero para el proyecto, en este caso para el proyecto Revit. Ahora vamos a abrir una plantilla para crear una familia, ¿listo? Vamos a avanzar un poquito esta parte, también es muy importante conocer cómo podemos crear nuestras propias familias, ¿listo? Entonces, para poder crear la familia en L, nos vamos a ir en este caso a archivos, ¿listo? Archivos, pero vamos a darle en abrir, ¿listo? Vamos a ver, archivo nuevo, ¿listo? Estando en archivo nuevo, en este caso vamos a elegir qué cosa vamos a crear. ¿Listo? En este caso nosotros necesitamos crear una familia. ¿Listo? Archivo nuevo, familia. ¿Listo? Entonces acá vamos a buscar dónde está nuestra carpeta en la cual podemos encontrar la plantilla para poder crear nuestras familias de columnas. Siempre en inglés. ¿Listo? Estamos en acá. ¿Listo? Entonces siempre en Family Template. A ver, inglés. Vamos a ver, inglés. Acá tenemos metric, estructural, a ver, estructural column. Aquí está, esto es metric structural column. Listo, esta es la plantilla o base que nos va a servir para poder crear nuestra familia. Entonces esta es la ruta que hemos seguido. Listo, Autodesk Revit 2026 Family Template inglés y directamente acá nos manda, ¿no? Acá en este caso no podemos encontrar. Lo mismo podemos hacer para las diferentes disciplinas. Listo, tenemos en este caso para las columnas es Metric Structural Foundation. También tenemos para el tema de, en este caso, de zapatas o cimentaciones que podemos hacer. Lo que nos interesa, columnas. Aquí está. Hacemos doble clic o le damos a abrir. Listo. Y si nos abre esta nueva ventana. Listo. Esto ya lo estamos viendo. Listo. Entonces, acá tenemos para una plantilla por defecto para una columna cuadrada o rectangular, ¿no? Tenemos por defecto. Listo. En este caso tenemos unos planos de referencia ya dibujados para este tipo de columnas. Listo. Pero nosotros no necesitamos eso, necesitamos crear nuestros propios, en este caso, planos de referencia. Borramos todo, listo, seleccionamos, borramos todo y solo va a quedar por defecto estos dos, listo. Estos dos quedan por defecto y no se van a borrar, listo. Entonces va a servir como referencia para poder crear nuestra columna en L, listo, de manera rápida. El primer paso, necesito crear mis niveles de referencia, listo. Vamos a hacer niveles de referencia, nos vamos a crear en acá, a ver, un rato, a ver, niveles de referencia. Primero acá, planos de referencia, ¿listo? Entonces vamos a crear y planos de referencia, o si no directamente con RP, Reference Plane, ¿listo? Planos de referencia. Necesito crear, a ver, necesito un planito acá, perdón, así, uno acá. Son como crear ejes que hemos creado, es similar, ¿listo? Uno acá y uno acá. También necesito tal vez uno acá, listo.
Podemos crear, en este caso, si es que necesito una, digamos, una columna en T, igual tenemos que crear. ¿Para qué estoy creando esto? Para poder dibujar la silueta, en este caso, de mi elemento que voy a crear. Por ejemplo, esto voy a crear acá. Listo, esto voy a crear acá. Esto acá, listo. Entonces, en esta parte voy a dibujar mi placa o columna en L. Listo, vamos a crear acá. Listo, entonces para eso estoy dibujando estos niveles en función a la silueta de la columna que voy a dibujar. Si fuese una columna en T, igual tendría que agregar algunas cosas más en acá. Digamos un nivel más acá, en esta parte, listo, un nivel más, y para poder crear la silueta en este caso hasta esta parte, ¿no? En nivel en T o en forma de T, listo, acá y acá. Entonces ya estaría creando en este caso esta T, ¿no? Listo, entonces tendría que crear uno más, pero para nuestro proyecto es forma de L, por eso estamos creando eso, listo. Así ya tenemos en este caso nuestros reference plane o planos de referencia. ¿Listo? El siguiente paso, listo, ya está. Es irnos a crear. ¿Listo? Vamos a irnos a crear. ¿Listo? Vamos a crear por extrusión. ¿Listo? Crear extrusión. Y nos vamos a elegir acá. Líneas, con líneas vamos a crear nuestra silueta que les decía. ¿Listo? Silueta acá. ¿Listo? Vamos a crear todo el contorno que necesitamos para esto. ¿Listo? Ahí está. Uno podemos, mejor lo guardamos ya como una familia en la cual podemos variar las dimensiones. Podemos dejarle, digamos, con las dimensiones exactas. Vamos a crear uno de 0,40 por 0,40 y después vamos a crear otro de 0,30 por 0,40 y después vamos a crear otro para nuestras placas. Entonces esto ya lo vamos a parametrizar para poder utilizarlo tanto para las columnas, para las placas, simplemente variando los datos. ¿Listo? Entonces esto, a ver, si le damos finalizar. Por el momento le damos finalizar. Listo. Y le vamos a acotar, las cotas que me interesan. ¿Listo? Vamos en acá entonces en cota alineada y lo acotamos desde acá hasta acá. ¿Listo? Y acotamos, necesito este espesor, las distancias que necesito o las cotas. ¿Listo? Ahí está. Ya está, también esta altura necesito. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Necesito esta altura. A ver, las distancias que necesito. Vamos a ver, entonces necesito esto vamos a poner largo, ancho, y esto vamos a poner, digamos, un espesor E. ¿Listo? Espesor E. Largo, ancho, espesor E. Entonces, listo. El primer paso era crear nuestra, en este caso, esta silueta, ¿no? Listo, con extrusión. El segundo paso es acotar todas las distancias. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Seleccionamos esto y nos vamos en acá. Esta opción. En etiquetar cota, en esta opción, este cuadrito que dice crear parámetros. Hacemos un clic y le voy a llamar base. ¿Listo? Base. Simplemente base. Base. Aceptar. Y entonces acá se pone, ¿no? Base 768. Ese está en milímetros, ¿no? Igualito vamos a modificarlo. En unidades también podemos ir modificando. Selecciono esto y le voy a poner altura o ancho. Base ancho, listo, ancho. Pueden poner el nombre que, en este caso cualquier nombre se puede poner. Aceptar, ancho, listo, ancho de 0,65. Listo, ¿qué más? Esto necesito llamarle, lo voy a llamar un E, listo, espesor E. Listo, simplemente modificar. Igual, seleccionamos y nos vamos acá, crear parámetro y le llamamos simplemente una E. Aceptar, listo, va a ser el espesor de esta cosita o el ala, ¿no? Ya como quiera llamar, listo. Entonces ese es el primer paso. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar de unidades. UN, le modificamos UN presionando, igual nos vamos a longitud, quiero que esté en metros, en metros con 2 decimales, ya ningún, aceptar y aceptar, listo, suficiente, se modificó, ahí está. ¿Qué más? El siguiente paso, vamos a en este caso fijar o hacer que cuando modificamos en este caso estas dimensiones se muevan en función a nuestros planos de referencia, ¿no? Por ejemplo, si es que cambiamos este ancho a 0,50, quiero que todo esto se mueva así. En este caso que se mueva todo lo que hemos modelado con esta extrusión. Entonces vamos a fijar, en este caso como fijamos, simplemente seleccionamos esto y con estas flechitas arrastramos y retornamos al mismo lugar y cerramos el candadito. Listo, igual en acá. Arrastramos acá y cerramos el candadito. Listo, en acá. Entonces en todos los lados, en todo el contorno hacemos lo mismo. Listo. Cerramos el candado acá igual, hacia arriba. Cerramos el candadito, ¿listo? Eso es para poder fijar o para que en este caso se mueva en función nuestros planos de referencia. Esto sí ya lo hemos hecho, creo. Listo, ya está. Entonces ya está. Ya listo. Ahora sí vamos a modificar, por ejemplo, con las dimensiones que quiero. Para poder modificar las dimensiones nos vamos acá a esta parte de tipos de familia. Listo, pero tenemos esto se llama esta cota, esto se llama ancho, altura. A ver, vamos a verificar si esto tiene 15, 15. Acá también 15, 15. Entonces todo, estas son de las mismas dimensiones, de 15, 15. ¿Listo? Acá también mi placa, si es del mismo espesor, podemos aprovechar eso para poner el mismo espesor. Vamos a ver mi placa. Acá tiene un ancho de 15. Acá también 15, ¿no? Si va a tener 15, esto también 15. Si fuese 20, 20, igual. La cosa es que este ancho sea lo mismo. Si acá 15, esto también 15. ¿Para qué?
en este caso para que estas dos cotas tengan este mismo nombre. Entonces selecciono esto. Si es que fuese de diferente dimensión, tendríamos que crear otro, ¿no? Pero como es de la misma dimensión, lo voy a llamar E. Listo, entonces cuando modifico uno de ellos, el otro también se va a modificar con esa dimensión. Listo, ahora sí estamos creando esta columna. ¿Listo? Nuestra columna va a ser de 40 por 40. ¿Listo? 40 por 40. Entonces podemos modificar. Nos vamos en acá, en tipos de familia. Listo, en acá. Ancho ingeniero es 0.40. ¿Listo? Base 0.40 y espesor de 0.15. ¿Listo? Le damos a aceptar. Ahí está, y se ha adecuado en este caso a las dimensiones que tengamos. ¿Listo? Y está, eso es todo. ¿Listo? Entonces ahora sí. Si modificamos, por ejemplo, este espesor, se modifica. ¿Listo? El ancho se modifica. Ahí está. Entonces ya está, ingeniero. Ahí está nuestra familia. Ahora, ¿qué más? Nos falta un pasito más, Nos tenemos que ir a un alzado. En este caso, un alzado. Ahí está, nos vamos a ir a un alzado. ¿Listo? Le damos en colores sombreados. ¿Listo? Ahí está. Esto es la columna, ¿listo? Al igual que hemos fijado en este caso para que se pueda mover o pueda variar la distancia, esto vamos a fijar en este caso en esta parte superior. Arrastramos y lo fijamos con el candadito. ¿Para qué? Para que mi columna pueda tomar como referencia la parte superior de los niveles que hemos creado, ¿listo? Entonces para que se dibuje o se modele hasta la parte superior. ¿Listo? Igual en la parte inferior podemos fijar también. ¿Listo? Ahí está. Eso es todo. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Eso sería, a ver, vamos a darle en colores sombreados. Eso sería mi columna o placa en él. Listo, ahora sí, esto lo vamos a cargar en nuestro proyecto. Pero lo podemos guardar esto como, a ver, vamos a guardarlo. Listo, archivo, guardar como familia. Listo, entonces eso ubicamos en nuestra carpeta o en el proyecto en el que estamos trabajando. Listo, esto está en Sorrevit. Listo, aquí está. Documentos, modelados BIM, en estructuras. Y acá vamos a crear una carpetita. A ver, vamos a crear una nueva carpeta en la que va a estar la familia. Listo, carpeta, familias. Familias, solo para estructuras, familias. Listo, estoy creando una carpeta. Ingreso, listo, ahí sí. Entonces ponemos columna o placa, guión placa en L. Listo, en L, en forma de L. Listo. Entonces le ponemos el nombre de nuestra familia. En este caso la extensión, por favor, es RFA para las familias, para poder reconocer si es que es una familia o estamos haciendo nuestro proyecto. Listo. Opciones, número de copias, solo quiero que se guarde una copia. Aceptar. Listo. Y guardamos. Listo, ahora sí se guarda con el nombre de columna, en este caso columna o placa en L. Listo, ahí está. Ahora sí, cargamos en nuestro proyecto. Cargar en el proyecto. Listo, cargamos en nuestro proyecto. A ver, guardamos. Cargamos en el proyecto. Y listo, ahí está, ingeniero. Ahí está, listo. Lo voy a colocar en esta parte de afuera, no más, ingeniero, ahí afuera. Listo. Ahí está, listo. Cuando damos estructuras, pilar, vamos a buscar, ahí dice, ¿no? Podemos encontrar, aquí está, columna, placa en L. Columna o placa en L, ahí está lo que hemos creado. Listo, ahí está. Listo, a ver, vamos a ver. Esta es la columna 8, ¿no? A ver, vamos a ver la columna 8. Sí, la columna 8 es, sí, esta es de 0.40 por 0.40. Entonces lo cambiamos de nombre, editar tipo. Seleccionamos esto, editar tipo. A partir de esto vamos a empezar a duplicar o crear todos los tipos en este caso de columnas en L con las diferentes dimensiones. Duplicar, vamos a llamarle columna 8. Columna 8, en este caso 8D. ¿Cuáles son sus dimensiones? A ver. De 0.40, 0.40 por 0.15, ¿listo? Columna 8, aunque sea en L le ponemos, no sé. 0.40 por 0.40 por 0.15, ¿listo? Ahí está. ¿Qué pasó? Cambiar nombre. 0.40 por 0.40 por 0.15, ¿listo? Cerramos, listos. Columna 8 en L de 0.40 por 0.40 por 15, listo, aceptar. Ahora modificamos, acá tenemos esos datos que hemos creado, ancho, base y el espesor, listo, 0.40, 0.40, listo. Por ahora está bien, le damos a aceptar, listo, ahí está. Esta va a ser mi columna 8. Listo, a ver, vamos a darle en este caso la barra espaciadora para que rote, listo, puede rotar así. Ingeniero, ya está, rotamos ahí, listo, ahí está. Listo, ahí está. Se puede colocar, ¿listo? Entonces, rotamos y lo adecuamos. Primero verificamos nuestra altura. ¿Listo? Entonces, nivel de base, sí, menos 0.30, superior, listo. Entonces, está bien. Rotamos para ubicarlo. Y ahí está, lo podemos alinear. Alineamos, a ver, en esta cosa así un poquito, tal vez vamos a tener un inconveniente por el tema de que esta parte no está, en este caso, a ver, así, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a adecuar, ¿listo? En este caso, porque nuestro eje es inclinado, tendríamos que crear de esta forma exactamente, ¿no? Considerando estas dimensiones, ¿listo? Copiamos estas dimensiones y creamos con eso. Podemos crearlo, ¿listo? Pero aprovechamos solo eso que tenemos, ¿listo? Entonces acá igual a cual. Ahora vamos a ver en acá, igualito. Esta es la columna 10. Pero la columna 10, ingeniero, ya no es de la misma dimensión. Vamos a irnos a la columna 10. Columna 10 es de 0.30 por 0.40, ¿listo? Entonces vamos a ver. Nos vamos a estructuras, igual en acá. Pilar.
y elegimos la columna en L y duplicamos, editar tipo, duplicar, o si no, a ver, elegimos, acá tenemos la columna 8, esto nomás lo duplicamos, duplicar, vamos a ponerle columna 10 igual en L, es, ahora vamos a ver, de 0.30 por 0.40 por 15, 0.30 por 0.40 por 0.15, listo, aceptar. Ahora si modificamos uno de ellos, 0.30 y el otro 0.40 y 15, listo, aplicar, aceptar, listo, ingeniero, ahí está, rotamos, ingeniero, ahí está, rotamos, pero esto no va a encajar, ingeniero, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no encaja? Listo, uno, por ejemplo, podemos modificar, por ejemplo, si está así, ahí está, ¿no? Así está, podemos ir acá a editar tipo, seleccionamos esto, editar tipo y modificamos, ¿no? En este caso ponemos de 0.30 y arriba le ponemos 0.40, ¿sí? Es igual, al final y le damos a aceptar, ahora sí se adecua, ¿listo? Pero vamos a regresar, la otra solución, control Z, vamos a regresar con control Z, así estaba, ¿listo? Entonces rotamos y nos sale así, ¿listo? Así, seguimos rotando, en este caso, a ver, rotamos y nos sale así, ¿no? Así, ¿listo? Pero no encajaba, entonces esto podemos hacerle un mirror, ¿no? Un mirror, hacemos un mirror que se refleja respecto a esto y listo, sí. Igual también, listo, y lo mismo colocamos nuestra columna, listo, alinear respecto a esto, que se alinee esto y acá que se alinee esta parte, listo, ahí está mi columna, verificamos, a ver altura, listo, ahí está, listo, nos vamos a un 3D, ingeniero, ahí está mis columnas, listo. Entonces para la placa, vamos a ver una placa en L, tenemos una plaquita en L, a ver, esto ya lo podemos cerrar, no, ya está guardado, lo podemos cerrar, listo, cerramos lo que hemos editado, la edición de familia, lo cerramos. Listo para nuestra plaquita, listo, ahí estamos, listo, ya está la columna placa, ingeniero. ¿Cómo vamos a crear placa? Listo, placa también tenemos en forma de L, a ver, una placa en forma de L, si no me equivoco es esta, listo, ahí está, esta es la plaquita en forma de L, la placa 3, a ver, placa 3, ¿de cuánto, qué dimensión es? O si no, lo medimos acá nomás también, listo, podemos medirle, nos vamos en acá, acotamos, esta plaquita llega hasta acá, tiene de 1.73, ya bueno, 1.73, y esto tiene un anchito de 0.30 y 0.30, ¿no? 0, ay, ¿qué pasó? 0.30. Y si no presionamos DI, también llegamos a esa herramienta. Listo, presionando DI. 0.30, listo. 0.30, ahí está. Y este espesor es de 0.15, si no me equivoco, 0.15. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos las tres dimensiones. Con eso podemos crear nuestra plaquita. Igual, elegimos columna, estructura. Y nos vamos a apilar, elegimos esto por defecto, que tenemos la columna 10, editar tipo y duplicamos. En vez de columna vamos a ponerle placa. ¿Qué placa es eso? Placa número 3, listo, le ponemos placa número 3, duplicar, placa número 3, placa 3, listo. Las dimensiones es 1.73 por 0.30 por 0.15, listo, ahí está, aceptaré. 1.73 ya lo modificamos igual, listo. Entonces ancho, ingeniero, 1.73, base le ponemos 0.30 y su espesor o su ala en este caso 0.15, listo, ahí está, aplicamos, ahí está, y aceptar, listo, ahí está mi columna o mi placa, perdón, listo, ahí está, se ha creado mi placa, no está aprovechando la única familia que hemos creado, listo, entonces puede servirnos para placa, no sé. Lo rotamos, ingeniero, no se puede rotar, no se puede, entonces ya les he dicho, podemos modificar las dimensiones o le damos mirror. Seleccionamos y utilizamos la opción acá, reflejar respecto a esta cara. Listo, se reflejó, ahí está. Y esto sí ya va a encajar, ingeniero. Alinear a esta, vamos a alinear primero hasta esta parte. Quiero que se alinee esto, ahí está. Y hasta esta parte inferior quiero que se alinee esto. Listo, ahí está. ¿O qué pasó? Se ha creado, a ver. La dimensión es 1.73, dice, a ver. Y acá un poquito más se ha creado. Vamos a ponerle con 3 decimales, ¿listo? UN. Presionamos UN y le ponemos 1 acá, con 3 decimales, tal vez, a ver, aceptar 1.725 es, ¿no? Entonces por eso que sea, en este caso crea un poquito más, podemos modificar, editar tipo y acá lo ponemos 1.7, ¿cuánto era? 725, pero ahora vamos a ver, aplicar, aceptar, ¿cuánto es? 725, sí está bien, ¿no? A ver. Ahora sí, lo alineamos, listo, alineamos hasta esta parte, ahora sí se supone que debe encajar, sí, 725, listo, ahí está nuestra columna, listo.
Entonces estamos viendo algunas cositas más que estamos utilizando para poder mejorar o acelerar nuestros modelados. ¿Listo? Y primero, quiero eliminar todas estas cotas que tal vez hemos creado, digamos, no sé, 10, 20 cotas que hemos utilizado en acá para poder crear cómo podemos eliminar todo eso. No vamos a estar yendo acá a seleccionar y suprimir uno por uno, ¿no? Entonces, primero seleccionamos uno de ellos y clic derecho. Clic derecho o si no presionamos SA de Select All. Clic derecho y nos vamos en... Acá a ver, seleccionar ejemplares en vista. Listo, ahí está. Entonces selecciona todo lo que hemos acotado. Suprimimos y de una manera rápida se borra todo. Igualito, cuando hemos creado nuestros, en acá por ejemplo, nuestros cimientos corridos, se ha creado estos símbolos que nos indican la dirección de las losas, ¿no? Seleccionamos, presionamos SA o si no, clic derecho y nos vamos acá, en vista. Seleccionar todos los ejemplares en vista, se va a seleccionar todo, ¿no? Todo y se va a borrar en bloque. Borramos todo. Listo, ahí está. Entonces así podemos ir colocando nuestros elementos. Listo, este es un 3D, así estaría creando. ¿Listo? Entonces acá hemos visto cómo podemos crear nuestros elementos de columna para las diferentes formas. ¿Listo? Tanto columnas como placas. Listo, entonces por hoy creo que nos vamos a quedar hasta acá. Creo que ha sido bastante interesante esta clase. Hemos aprendido siempre algunas cositas más. Y estamos para mejorar día a día, ¿no? Listo, entonces si es que este video les está sirviendo, aunque se les está aportando algo más, como siempre apóyennos suscribiéndose al canal, dando like al video o escribiendo cualquier comentario que nosotros vamos a tratar de responder en el menor tiempo posible, viendo la disponibilidad de nuestro tiempo. Listo, entonces eso sería por el día de hoy. Muchas gracias.